El trabajo del redactor publicitario no solamente tiene que ver con el proceso creativo, sino también con una visión analítica y estrategia en la comunicación, y por eso es importante reconocer distintos textos que nosotros como redactores publicitarios vamos a tener que crear. Entonces en este módulo vamos a pasar por esos textos que son básicos para todo redactor publicitario, conocer cómo se escriben y cuáles son los ejemplos que a nosotros nos van a servir para luego poder crear los propios para las marcas por las que trabajemos. Entonces es importante preguntarnos cuáles son esos textos imprescindibles y vamos a empezar con la conceptualización, ¿sí? El concepto publicitario está relacionado directamente con una guía de comunicación que vamos a seguir a través de una campaña. Para entender mejor el significado del concepto publicitario, lo voy a llevar hacia otro ámbito y hacia otra industria, ¿sí? Por ejemplo, la arquitectura. Si nosotros vemos un concepto de arquitectura basado en edificios de invisibilidad, vamos a ver que el edificio está creado con espejos o con vidrios, ¿sí? Por ejemplo. Y también puede pasar que haya una muestra de arte basado en un concepto de arte callejero. Entonces toda la muestra va a estar basada en la creación de arte callejero. Otro ejemplo que puede ser importante es el arte culinario, ¿sí? Ahora está de moda crear distintos ambientes y restaurantes basados en temáticas distintas, son conceptos distintos. Por ejemplo, como vemos en pantalla, espacios creados con hielo donde se sirve comida caliente, ¿sí? O comer en la completa oscuridad en un restaurante muy distinto a otros, o restaurantes basados en un ambiente cinematográfico, y también puede pasar que nos lleven a comer a borde de un avión, ¿sí? Eso es otro tipo también de concepto culinario. Y el último es basado en el futurismo, ¿sí? O en robots y demás que te sirven la comida. Esos son conceptos en el arte culinario. Y ese es un ejemplo para cómo se basa y cómo es coherente todo el servicio con respecto a lo que yo quiero comunicar. Ahora, llevándolo a la publicidad, ¿sí? El concepto es como lo principal y estructural del proceso creativo, porque a vos te va a dar pie para hacer todas las ideas y para crear distintos mensajes y distintas expresiones en distintos medios, ¿sí? Siempre con una coherencia comunicacional. El ejemplo que yo te voy a dar en este caso, para que lo entendamos un poco mejor, es cuando Oreo festejó sus 100 años de vida en una campaña donde el concepto era celebra el niño que llevas adentro. Entonces, toda la comunicación, todas las adaptaciones de los mensajes fueron basados en esa frase, ¿sí? Entonces, la galleta Oreo era protagonista de distintas creatividades en medios digitales, en televisión, en gráficas, ¿sí? En este caso yo te voy a mostrar gráficas, ¿sí? Que vas a ver en pantalla, donde se mostraba a la galleta Oreo como protagonista en distintas situaciones que han hecho historia, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento del rock and roll, el invento del yo-yo-yo, también cuando comenzó las primeras películas en 3D o la televisión en color. Y por último también tenemos la llegada a la luna, ¿sí? Y el invento del Pac-Man, ¿sí? El juego. Entonces, ahí basó toda su comunicación, tanto estéticamente como en la comunicación, en un concepto que siempre fue el mismo, ¿sí? Vos podés pensar ahora, en un ratito, cuáles son esos conceptos que vos ves en distintas marcas y campañas que se generan a partir de una cierta línea de comunicación y después se basa en eso distintas expresiones y distintas ideas. Ahora te propongo que hagas la próxima actividad que te servirá para organizar la información de los conceptos aprendidos de una manera gráfica y que te van a servir a vos para aprender mejor. Para darte un ejemplo de cómo este cuadro de fases de la conceptualización publicitaria con su significado y su ejemplo correspondiente funcionan, por ejemplo te doy una clave de respuesta que es una fase de decisión
¿sí? En la que el significado es la elección de un concepto como eje de comunicación, y el ejemplo correcto en este caso es: la campaña se basará en el concepto autenticidad es salud. Podríamos decir que quien logra generar un titular eficiente y simple y coherente con la comunicación es quien reconoce cómo funciona un aviso publicitario, un aviso gráfico, ¿sí? El titular es uno de los textos publicitarios quizá más difíciles de realizar, porque lleva ese momento, tenés un poco espacio para concretar la frase y para explicar todo lo que tienes que explicar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que lograr con ese titular es atraer al público objetivo a que haga algo, ¿sí? Incentivarlo, invitarlo, llamarle la atención y lograr que esa frase comunique el objetivo que tiene la marca, el producto o el servicio que yo estoy vendiendo, ¿sí? Digamos que una idea puede ser genial, pero que si el titular es pobre, pierde todo el valor que esa idea tenía al principio. Es importante reconocer cómo se escriben, porque es el trabajo que ustedes van a hacer a partir de ahora, ¿sí? Como vemos en pantalla, acá hay un ejemplo, ¿sí?, de una campaña de Mercedes-Benz, donde se destacaba la belleza y la tecnología de su auto Viano, ¿sí?, un auto nuevo que se presentaba. Y se decía, en este titular dice: de lejos una belleza, bien en grande. Y abajo, de cerca, todo inteligencia, ¿sí? Marcaba dos atributos, dos beneficios del producto y hacía un juego visual con el público, invitándolos a ver desde lejos a Marilyn Monroe y de cerca a Einstein. Por otro lado, tenemos también titulares que son un poco más directos y más de venta quizá, ¿sí?, con una información un poco más racional, como en este caso también vendiendo un auto, en el que BMW dice: es tiempo de sentir la pasión sobre el asfalto, ¿sí?, y con ese titular ya relaciona directamente el producto con un beneficio. También tenemos otro tipo de titulares que la efectividad se basa en ser directos en la comunicación o en la promoción que se está ofreciendo. En este caso, el Banco León, ¿sí?, dice: ahorra en Banco León todos los días un ganador. 25.000 pesos diarios, más 1 millón. O sea, va directamente a lo que quiero decir y lograr para que el consumidor actúe en consecuencia de lo que yo estoy buscando comunicar. Y en el mismo caso también, las promociones buscan también estos titulares que son más racionales y que por ahí no son tan divertidos de crear, pero que tienen una resolución efectiva, ¿sí?, en la venta del producto. Como en este caso, McDonald's, ¿sí?, que utiliza nueva extra carne con bacon y tomate, ¿sí?, directamente informa sobre lo que el producto tiene, ¿sí?, sin vueltas. O presentando un nuevo almuerzo, un nuevo producto, ¿sí?, como vemos acá, más sabor por menos. Y eso te ofrece McDonald's. Pero también nos podemos encontrar con algunos titulares que sí o sí necesitan una relación con la imagen que estoy presentando, ¿sí?, más directamente, para completar ese mensaje que yo quiero dar y tener cierta complicidad con el receptor. En este caso, en pantalla vemos un premiado anuncio del zoológico, ¿sí?, de un zoológico en el que se debía informar que había canguros, ¿sí?, que llegaban canguros al zoológico para estar en exhibición. Entonces, a partir de una imagen muy potente de otros animales, con un golpe, digamos, habían dicho: llegaron los canguros, y con eso ya reflejaba la información que querían dar. Después podemos enfrentarnos a una idea en la que el titular es protagonista completamente y no necesita de imagen o no requiere de imagen, no quiero que haya imagen. Entonces, ese titular tiene que tener palabras precisas, concretas y definir la información lo suficientemente coherente como para que el mensaje se entienda y el receptor entienda también lo que se quiere decir. Por ejemplo,
Para más información sobre cáncer de pulmón, siga fumando. Claro, conciso y todo lo que tiene que decir. Otro caso es reflejar la comunicación de una manera muy simple con el beneficio del producto que estoy ofreciendo. Como el caso que vemos en pantalla, un aviso de LG, ¿sí? Que directamente dice capacidad óptima para tomar fotografías, ¿sí? Dice para fotografías más reales y muestra cómo el producto, con una hipérbole, con una exageración, la imagen sobresale en la pantalla. Y después también nos podemos encontrar con mismas marcas que comunican y usan titulares distintos para distintas informaciones o para distintos mensajes, como es el caso de Greenpeace, que por un lado puede tener una imagen simple y concreta, ¿sí? Que busca la persuasión. Lo más asombroso del mar es que aún está vivo, y una imagen, y eso ya completa la información, o puede ser que quiera informar y explicar mucho más el argumento, como ¿sabés lo que comés? Y muestra en pantalla también, como se muestra en pantalla, los alimentos transgénicos pueden contener genes de animales o insectos y afectar la salud. Entonces tenemos titulares informativos y persuasivos. Te invito ahora a hacer la próxima actividad que te va a servir a vos para valorar decisiones y tomarlas correctamente. Para que te des cuenta más o menos cuáles son las claves de la respuesta de esta actividad, por ejemplo, en la alternativa B, escuchar música mientras caminas disminuye el cansancio. Como medio y fundamento puede ir en mensajes en Facebook, Twitter o Instagram en contacto cotidiano con el público objetivo. Me parece importante preguntarnos qué pasa con el final de las cosas, ¿sí? El final de la película, el final de un libro. ¿Qué importancia tiene en la expresión de una idea el final? Muchas veces estamos viendo una peli y el final puede o dejar que la peli quede en el olvido o ser memorable, por ese mismo final, que es lo que queda en nuestra mente. Y lo mismo pasa con los libros, ¿sí? Estamos esperando esa última página para ver si coincide o no con el valor que le dimos a la historia. En este caso, vamos a hablar del eslogan, ¿sí? Ese brillo, esa frase importante que tiene que tener el final de la comunicación de marca, ¿sí? Y el eslogan en sí, ya sabemos que tiene que ver y que corresponde con el reconocimiento de la marca y con su filosofía. Y lo lleva siempre consigo en todas sus comunicaciones, ¿sí? Entonces, para reconocer esa validez que tiene el eslogan en las marcas, vamos a ver los ejemplos, en este caso, ¿sí? De una marca que está ya registrada en la conciencia colectiva, creo yo, universal, ¿sí? Que es el caso de I Love New York, ¿sí? I Love New York viene emparentado con Frank Sinatra, con los edificios, con Central Park, por eso reconocemos New York, ¿sí? Pero después cuando lo vemos gráficamente y nos encontramos, como lo que vemos en pantalla, con el corazón, ya directamente es un eslogan que creativamente ha inculcado la ciudad y está en todos nosotros y en nuestra mente. Otro caso es trascender el tiempo con el eslogan, ¿sí? El caso de Quilmes, por ejemplo, con el sabor del encuentro. Hace casi 20 años, un poco más de 20 años, que el sabor del encuentro va a todas las comunicaciones de Quilmes y los acompaña, ¿sí? No importa cuál sea el mensaje, siempre tiene detrás ese final, ¿sí? Y capturando así el sentido del nacionalismo, de la amistad, ¿sí? Del encuentro en sí.
Y lo vemos en distintas comunicaciones como vemos en pantalla. Otro ejemplo de eslogan, ¿sí?, es cuando el eslogan promete solucionar un problema al consumidor, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando decimos hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Y muchas veces puede pasar que ese eslogan quede reflejado en las campañas de comunicación sin estar escritos, ¿sí?, o sin decirse. Ya sabemos que cuando no tenés dinero, ¿sí?, tenemos Mastercard. Y eso puede pasar como en este aviso que vemos ahora en pantalla, ¿sí?, sentirse bienvenido en los lugares que más querés no tiene precio. Y con eso ya estoy diciendo lo que Mastercard siempre quiere decir. Y hay eslogan que funcionan con más potencia que otros, ¿sí?, y que están conectados con la marca por mucho tiempo, como es el caso de Me Encanta de McDonald's, que lo vamos a ver ahora en un video. Y otros eslogans se van modificando con el paso del tiempo, pero siempre tienen como esa guía o ese concepto, ¿sí?, como es el caso de Coca-Cola, que basa sus múltiples formas y expresiones de ideas en el positivismo, ¿sí? Como vemos en pantalla, distintas comunicaciones gráficas que comunican el positivismo con distintos mensajes, conceptos, eslogans. Te propongo ahora que hagas la próxima actividad reflexionando sobre los conceptos aprendidos con preguntas y respuestas que te van a servir un poco más. Para completar esta actividad, por ejemplo, una clave de respuesta sería una respuesta correcta. Elijo incorporar la pregunta 3, puesto que me parece pertinente reconocer las opciones que hacen un eslogan cercano al público objetivo. Si fuiste por este camino, seguramente estás en lo correcto. No sé si alguna vez te preguntaste por qué tus padres eligieron el nombre que vos tenés o cuál es el origen de ese nombre. Pero lo que es importante reconocer es cómo ese nombre que llevas tiene que ver con tu personalidad, con tu cara, ¿sí? Porque de hecho si nos pensamos con otro nombre quizás hasta nos parece medio lejano o ridículo. Y lo mismo pasa con las marcas, ¿sí? Tienen su propia identidad y están basados en nombres que vienen referidos de distintos contextos, distintas historias, ¿sí? Los nombres, por lo general, están para quedarse. Entonces es muy importante para el redactor publicitario crear nombres que tengan personalidad, que se identifiquen con el producto, con el servicio y con lo que están vendiendo. Entonces yo ahora te voy a mostrar cierto tipo de namings, ¿sí?, de marcas que han sido creadas de distintas formas y que son exitosas, desde luego, en el mundo. Por ejemplo, cuando nos referimos a Kellogg's, ¿sí?, estamos directamente relacionándolo con su fundador, John Kellogg's. Y lo mismo pasa con Adidas, donde su fundador se llamaba Adolf Dassler, y de ahí viene en su combinación de nombre el naming de la marca. Y otro caso es Walt Disney, ¿sí?, que toda su estructura de entretenimiento, de comunicación y de diversión, ¿sí?, su imperio de productos lleva su nombre. Después nos podemos encontrar con marcas que vinculan su nombre con algún significado en especial. Por ejemplo, Amazon, ¿sí? El fundador de Amazon dijo que quería que su marca empiece con A, para estar primero en las posiciones y primero en orden alfabético. Y empezó a buscar distintas palabras,
¿sí? en el mundo y se quedó con el río más grande del mundo, al igual que esperaba que sea su marca, su corporación. Entonces le puso Amazon, referido al río de Brasil. Y otro caso también puede ser que Lego, ¿sí? viene de Lergods, una palabra que es una combinación del danés que significa juega bien. Entonces tiene un significado detrás de ese nombre. Y en el caso de Nike, ¿sí? de esta marca deportiva, viene referido de Nike o Nice, ¿sí? que era la diosa de la victoria. Y desde allí también su filosofía y su potencia de marca. Otro caso es donde nosotros podemos encontrar palabras en names de marcas que tienen una combinación de significados de otras palabras. Por ejemplo, Intel, que se refiere a Integrated Electronics. O Vodafone, ¿sí? que tiene voz, datos y teléfono en la misma palabra. ¿sí? Y otro caso puede ser también que nos basemos en palabras latinas, en otros orígenes, como es el caso de Sony, ¿sí? que está directamente relacionado con la palabra sonido. También podemos encontrar a names de marcas que se refieren al lugar donde se creó o a un lugar específico donde nació la idea, ¿sí? como nos cuenta la historia de un americano, Conrad, que fue a una aldea alemana que se llamaba Budweis y de ahí nace Budweiser. Y, por ejemplo, en eBay, ¿sí? eBay está referido exclusivamente a East Bay, ¿sí? a una parte de la bahía de San Francisco, desde donde la corporación, y Starbucks, no sé si sabías, pero tiene una historia un poco no común, ¿sí? como inspirada en un personaje de una novela de Moby Dick. Y otros que son también originales, que vienen por alguna particularidad, una historia, un contexto, ¿sí? en el que el fundador, en este caso, por ejemplo, de Victoria's Secret, nace con esta idea de que al sexo masculino le da un poco de vergüenza ir a comprar estos productos para sus mujeres, entonces es como un secreto, ¿sí? entre mujeres. A partir de los conceptos aprendidos, organizaste la información, valorizaste conceptos y también te hiciste preguntas y las contestaste con respuestas óptimamente. Entonces ya estás preparado para hacer la actividad integradora.